Los derechos históricos del pueblo catalán. Bueno, vamos a hacer una reflexión dividida en dos partes. Una primera parte que a lo mejor alguno va a considerar política, aunque yo creo que no lo es, pero bueno, y otra histórica. Mira, con frecuencia se está haciendo referencia, y lo he visto estos días por parte de los dirigentes separatistas, como sustento a todo este disparate, se está haciendo referencia, digo, a los derechos históricos del pueblo catalán, o a las libertades históricas del pueblo catalán. ¿Qué es eso? ¿Qué son los derechos o libertades históricas del pueblo catalán? Nada, no son nada, porque no existen. Y no existen por razones históricas, como vamos a ver. Pero no existen por otro tipo de razones más de índole democrática, si queréis. Mira, los pueblos no tienen derechos. El pueblo catalán no tiene derechos. El pueblo español no tiene derechos. Los derechos y libertades no pertenecen a las colectividades ni a los entes. Pertenecen a las personas individuales. Y bueno, igual os parece que esto no tiene mayor importancia, pero la historia nos enseña que sí, que la tiene. Ya lo creo que la tiene. Porque todas y cada una de las veces que se ha invocado o que se han invocado los presuntos derechos de una colectividad o de un ente sobre los del individuo, la cosa ha acabado en totalitarismo, violencia y muerte. Todas y cada una. El principal promotor de la Segunda Guerra Mundial es un sujeto que hace de la nación alemana y del pueblo alemán, otra vez, grupos, entes, las principales justificaciones de sus acciones. La máquina de matar más eficaz que conoce la historia, que es el comunismo, está construida sobre los derechos de una clase social, no de un individuo, sino de un grupo. Una clase social. Cada vez repito que se trata de poner a una colectividad o a un ente por encima de las personas individuales, aparecen las pistolas. Y eso es el nacionalismo. No nos vayamos a creer en la película de que el nacionalismo es esa lucha de unos héroes patriotas benefactores por la recuperación de derechos robados, de patrias arrebatadas. No nos creamos eso. El nacionalismo es históricamente otra de esas ideologías que supedita los derechos de las personas a un ente, la nación, o a un grupo de personas, el pueblo nacional, que se sitúan por encima de esos derechos individuales. Y solo por eso el nacionalismo es, de origen, como punto de partida, una ideología totalitaria. De hecho, creo que no me equivoco si digo que el nacionalismo es la ideología que más muertos ha causado en la edad contemporánea. Pero es que yendo ya a la historia, además esos derechos y libertades históricos del pueblo catalán no son históricos, porque no han existido nunca. Y para eso, ahora vamos a hablar estrictamente de historia. Mira, tenemos que comprender un poco cómo se gestan las cosas. Tenemos que comprender cómo en la España medieval el feudalismo es algo con una implantación más bien escasa. Pero sin embargo sí que tiene un arraigo grande en la Cataluña medieval. Bueno, fundamentalmente parece ser porque durante mucho tiempo aquellos condados catalanes estuvieron bajo la influencia del reino franco, donde esos usos y costumbres feudales estaban más implantados. No podéis hacer, si queréis, una búsqueda en Google de los 6 malos usos catalanes medievales y veréis a qué me refiero. Lo que trato de decir es que Cataluña se va a ir configurando a lo largo de la Edad Media como un lugar en el que una cierta clase social va a gozar de privilegios que no son equiparables a los del resto del estamento nobiliario en los demás reinos peninsulares. Y es esto, y solo esto, lo que ha estado detrás de todos y cada uno de los conflictos que han tenido lugar en Cataluña a lo largo del tiempo. Y digo en Cataluña, lo digo con intención porque sería completamente erróneo, sería totalmente injusto atribuir esas peleas a nadie más que a los interesados, a los privilegiados. Y entenderlas como trata de hacer el separatismo catalán, extenderlas a todo el pueblo. No ha existido ningún lugar de lo que hoy es España durante el periodo medieval en el que el campesino estuviera sometido y puesto en una situación de servidumbre y semiesclavitud, como lo estuvo históricamente en la Cataluña medieval. No ha existido históricamente un lugar, la España medieval, en el que la representatividad de los diversos estamentos sociales ha estado más restringida de lo que estuvo históricamente en la Cataluña medieval. No ha existido un lugar en lo que fue la España medieval en el que un número tan pequeño de gente manejara a la totalidad, como ocurrió históricamente en la Cataluña medieval. Aquellos privilegios señoriales son a los que ahora el separatismo se atreve a llamar en un absurdo delirante libertades históricas. Mirad, dice el hispanista John Eliot, dice que la Cataluña medieval era una sociedad tremendamente estamental, en la que solamente 90 individuos podían aspirar a las 3 plazas de diputado que otorgaban representación en el Principado, junto, eso sí, a 34 clérigos y 137 nobles que, por supuesto, tenían su representación garantizada. Así que, además,
Aparte de ser falsas, aparte de ser minoritarias, el intento de presentarnos estos privilegios medievales como algo democrático y progresista, bueno, pues es de risa, ¿no? ¿Tenía unas Cortes Cataluña? Sí, sí, claro que las tenía, como las tenía en tantos territorios de la España medieval. De hecho, las Cortes de León, las primeras Cortes según la UNESCO, aparecen un siglo antes. Tenían más poder que las catalanas y una representación mucho más amplia y plural. ¿Tenía el Principado catalán su derecho diferenciado? Sí, claro que sí, como lo tenían todos y cada uno de los territorios de la España medieval. En el caso catalán, bueno, pues cabe destacar un derecho civil y de familia, algo diferenciado, que por cierto nunca dejó de estar en vigor, nunca se derogó, o los llamados usaches, o las costumas de Tortosa, en fin, lo que viene siendo típico en un mundo medieval que se caracteriza en todas partes por la fragmentación, por la atomización. ¿Tenía sus fueros Cataluña? Sí, tenía sus fueros Cataluña, como los tenían prácticamente todos los territorios de la España medieval. Y fueron derogados aproximadamente al mismo tiempo que los catalanes. ¿Tenía el Principado catalán sus llamadas constituciones? Sí, sí, pero resulta patético que una figura jurídica de la Edad Media, que a esa figura jurídica se la trate de hacer pasar hoy en día por el parecido del nombre nada más con una constitución. Es de risa. Mira, las constitucions catalans era la peculiar manera con las que se le llamaba a las normas propuestas por el rey de Aragón y refrendadas, eso sí, por las Cortes catalanas. Es decir, ni siquiera eran originarias de Cataluña, ni por supuesto se pueden asimilar a una constitución tal y como la entendemos hoy en día. A ver si va a resultar que la primera constitución de la historia no es la norteamericana, sino la catalana. Bueno, no hay históricamente derechos del pueblo catalán, ni se ha luchado por ellos. Ni esa lucha la ha protagonizado jamás el pueblo a lo largo de la historia. Lo que había eran privilegios de una clase social, privilegios por los que esa clase social peleó en repetidas ocasiones, reclutó ejércitos a sueldo y hasta se alió con potencias extranjeras. Esos derechos históricos a los que el otro día hacía referencia Laura Borràs, diciendo que les fueron arrebatados en el 1714, no son tales. Hay que tener mucha jeta para decir eso. Y además hay que ignorar la historia, no sé si voluntaria o involuntariamente. ¿Por qué? Porque no sé si la señora Borràs está enterada, pero la bandera que durante el asedio final a Barcelona, en la guerra de sucesión española, hizo aquella nobleza que promovía la lucha en el castillo de Montjuïc, esa bandera tenía un lema que decía «Morts per els nostres privilegis conservats», o sea, muertos por conservar nuestros privilegios. Lema que luego el separatismo se ha apresurado a cambiar por muertos por vivir libres. Bueno. Por cierto, que sobre la gran estafa separatista del relato de esa guerra de sucesión también os voy a dedicar otro vídeo. Así que bueno, ya veis, resulta que todo el andamiaje del nacionalismo catalán descansa sobre la defensa de unos derechos que no son otra cosa que privilegios medievales pertenecientes a unos pocos. Como dijo el historiador catalán Emili Giralt i Raventós, la Barcelona derrotada por Felipe V era una ciudad típicamente medieval. Y sigue. Es difícil encontrar en aquel tiempo un ejemplo tan penoso de inmovilismo. Ni aquello eran libertades, ni eran derechos, ni la historia puede refrendarlos. Y por supuesto, el pueblo catalán jamás luchó por ellos. Los catalanes de a pie no pelearon nunca por un régimen que les oprimía, les explotaba, les apartaba y no les dejaba participar. Otro historiador catalán, ilustre, nada menos que Vicenç Vives, nos dice que los decretos de nueva planta, ese 1714, que el victimismo separatista no para de esgrimir, acabaron con un anquilosado régimen de privilegios y fueros de los condes feudales. Fue Vives también quien les dijo en una ocasión: entre todos habéis creado una historia de Cataluña falsa y completamente absurda. Un abrazo bien grande, nos vemos por aquí.